Muchas gracias, buenas noches. A ustedes no les cabrá ninguna duda, soy la Cenicienta. No solo porque me voy a ocupar brevemente de los derechos de incidencia colectiva, justamente en el ámbito penal o del proceso penal, sino porque además me toca hablar última. Les agradezco que no se hayan ido todavía. Bueno, en realidad podríamos abordar esta cuestión desde diferentes planos, desde un plano conceptual o desde la praxis. No existe una legislación específica en nuestro país en lo que hace a los derechos de incidencia colectiva que se puedan plantear en el ámbito penal. Por eso vamos a ver los esfuerzos que se han hecho para tutelar y brindar tutela efectiva esencialmente a derechos fundamentales, que es la cuestión esencial que se ha planteado en este ámbito. Para eso se ha recurrido a la vía del amparo del artículo 43, al que ya se ha hecho referencia, se ha recurrido a la vía del habeas corpus correctivo, colectivo, a la vía del habeas data, de la acción meramente declarativa, de la acción de inconstitucionalidad, de las medidas autosatisfactivas, de las medidas cautelares en general. Pero lo que se ha plasmado mayoritariamente y sobre todo en el ámbito del recurso extraordinario federal que se da precisamente dentro de un proceso eminentemente constitucional es el habeas corpus y la vía del habeas corpus correctivo y colectivo, a pesar de que no está expresamente previsto en la Constitución Nacional. Y así este Instituto Clásico va a mostrar importantes proyecciones precisamente para tutelar los derechos fundamentales. El primer caso en el ámbito penal que ha sido tratado por nuestra Corte en clave colectiva lo fue precisamente para tutelar los derechos políticos de las personas privadas de la libertad, esencialmente el derecho al sufragio. Y aquí la Corte se limita esencialmente a recomendar a los otros estados, a aconsejar la implementación a los otros poderes de la reglamentación apta para garantizar el derecho al sufragio. Pero hay un caso que de alguna manera nos marca una línea esencial de trabajo para todos los que estamos trabajando en el fuero penal desde la justicia, y es el caso Berbisky del año 2007. Porque en este caso la Corte hace un importante desarrollo donde se ha planteado un habeas corpus colectivo y correctivo porque se considera que hay agravamiento de las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires por superpoblación en establecimientos policiales y no detenciones en establecimientos especializados, situación que se veía agravada por la gran cantidad de menores y de enfermos. En ese caso es muy importante destacar el voto del juez Falk cuando señala que a pesar de que el habeas corpus colectivo no está previsto en la Constitución, sino que está previsto solamente en lo que hace al ámbito del amparo, esto no puede conducir a negar la posibilidad de su ejercicio. Esta sentencia es muy importante porque no solamente reconoce el derecho a un trato digno de las personas privadas de la libertad y reconoce además la necesidad de tutelar el derecho judicial efectivo, sino que aquí vemos lo que es verdaderamente una sentencia compleja en lo que nos explicaba esta mañana el señor presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el resuelve, el fallo, aparecen distintos verbos: disponer, instruir, ordenar, exhortar, encomendar. Y concretamente lo que acontece en esta sentencia es que se condena, se dispuso el cese de la detención de los menores y de los enfermos en las comisarías. También la sentencia tiene un componente eminentemente declarativo, porque remite a las reglas mínimas del tratamiento de reclusos para Naciones Unidas y exhorta ¿a qué? Exhorta al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de la provincia, por intermedio de la Corte, a adecuar algunos institutos de su legislación procesal a los estándares constitucionales. Hay otro caso interesante, el caso Mendoza, donde se trató de las cárceles de Mendoza, y aquí ya había habido un reclamo ante la Comisión y ante la Corte Interamericana que había dispuesto medidas provisionales, y precisamente en este caso
que tramitó por la vía de una acción meramente declarativa prevista en el Código Procesal Civil, en el artículo 322, no solamente la Corte reconoce que se advierte la gravedad del incumplimiento de las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana, sino que la Corte Argentina reconoce que esta vía es idónea a fin de evitar la denuncia del Estado argentino por parte de la Comisión Interamericana ante la Asamblea General. También son sujetos protegidos de alguna manera, integrantes de la clase, por decirlo en términos colectivos, no solamente los privados de la libertad en general, sino en diversos casos los menores, y se ha planteado una acción de declaración de inconstitucionalidad con relación al régimen penal de menores en la medida en que habilitaba que ciertos menores no punibles, es decir, acusados de hechos presuntamente cometidos antes de los 16 años de edad, conforme a la legislación argentina, pudieran ser privados de la libertad con fines de realizar estudios de personalidad o estudios familiares y ambientales. En este caso, lo que se denuncia es precisamente la colisión de esta norma nacional con la Convención sobre Derechos del Niño, y la Corte lo que hace esencialmente es reconocer la fuerte tensión entre la norma nacional y la Convención, y requiere al Poder Legislativo la puesta al día de la normativa conforme a los estándares mínimos que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos. También rápidamente, y ya es el último caso de la Corte al que vamos a hacer referencia, como para hacer un paneo muy general en estos 10 minutos que nos concedió la Presidencia, que mira muy seriamente, tenemos otro caso en el que vuelve a aparecer el problema de los presos, pero en este caso en un establecimiento fronterizo, donde lo que se pide es el traslado de una prisión fronteriza que debía albergarlo solamente por un espacio de tiempo muy corto, en atención a las condiciones de hacinamiento y porque no contaba con los recaudos mínimos a estos fines. Este caso es muy interesante porque la Corte hace suyo el dictamen del procurador y entiende que la herramienta tiene aptitud suficiente para ponerle fin a la situación planteada, y que somos los jueces los que en realidad debemos resguardar el cumplimiento de los tratados suscriptos por nuestro país en esta materia. Pero tiene un componente muy especial, y es que tramitó más de un habeas corpus, uno ante la Corte e inmediatamente otro llegó casi contemporáneamente a casación con relación al mismo establecimiento, porque ¿qué es lo que iba pasando? Iban mutando. Aquí vemos cómo los sujetos son indeterminados y fácilmente determinables, y que todos estos casos los vamos a encuadrar a nuestro criterio en supuestos de derechos individuales homogéneos, pero que van mutando y no son los mismos sujetos, y por eso volvían a realizarse presentaciones, y entonces aparece otro habeas corpus que ya no llega a la Corte, donde se pone un límite al tiempo de detención que se puede producir en ese ámbito, y se decide que el juez con jurisdicción es el que debe controlar ese cumplimiento. También hay otras decisiones a nivel de casación muy recientes de este año en lo que hace a menores detenidos en dependencias policiales, cuando estaban en realidad a disposición de jueces de menores, pero debían estar en dependencias especializadas. Hay otro caso muy interesante planteado en agosto del año pasado, donde la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires decide también con relación al derecho al sufragio, a los derechos políticos de los presos, y lo resuelve por vía de medida cautelar. Este caso nos muestra algo muy particular, y es que no se sabía por dónde recurrir. Se recurrió por vía de amparo, subsidiariamente, por vía cautelar. Las partes no sabían cómo encauzarlo, y es la jueza la que advierte que en realidad lo que había era un planteo de inconstitucionalidad, y la competencia era originaria de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que disponer una medida cautelar para que estos privados de la libertad, conforme al régimen electoral de la provincia, pudieran votar en unas elecciones que había a gobernador y vicegobernador, lo que llamábamos aquí elecciones primarias, en el mes de agosto. A mí me resultó muy interesante, encontré solamente 2 casos donde el habeas corpus había aparecido de modo colectivo, el habeas data, perdón,
para suprimir información existente en los archivos de la policía, en un caso fue de la provincia de Buenos Aires y otro caso de Bariloche, respecto de niñas y niños adolescentes, donde se dispuso la destrucción de los archivos en los que consten fotografías de jóvenes y todo lo que no tenga que ver esencialmente con la investigación autorizada en el proceso penal. Y recientemente ha habido un movimiento muy fuerte en los penales de la provincia de Buenos Aires por lo que se dio a llamar el trabajo esclavo. Y el caso que llegó hasta la casación de la provincia, y siempre con decisiones coincidentes, es el caso de la unidad 15 de Batán, provincia de Buenos Aires. Así se reconoció el derecho de los presos que realicen tareas laborales a que éstas sean reguladas conforme la legislación laboral y la legislación previsional que deben ser respetadas. Así la casación sintetiza la decisión diciendo que el trabajo penitenciario no debe ser diferenciado del trabajo libre. Como vemos, siempre es la tutela de derechos fundamentales. Un caso muy interesante en la provincia de Córdoba, el caso Moyer, que también tuvo que ver con el cubaje de las celdas y con la superpoblación, pero demoró 4 años. Incluso llegó al Superior Tribunal de Justicia, hubo un acogimiento parcial, un reenvío a ejecución y cuando se resolvió habían transcurrido 4 años y la situación había mutado sustancialmente, con lo que en definitiva las órdenes de los jueces fueron muy limitadas a recomendar el mantenimiento del número, la no superación de un determinado número de detenidos. Bueno, para sintetizar y ya para cerrar, creo que a mi ver en todos estos casos nos encontramos frente a derechos no solo de incidencia colectiva, sino individuales homogéneos. Y se dan los supuestos, entiendo, del proyecto de código modelo para Iberoamérica del artículo 2, en lo que hace al predominio de cuestiones comunes sobre cuestiones individuales y a una unidad de la tutela colectiva en el caso concreto. Y aquí hay una apreciación muy lúcida que hace el profesor Pedro Bertolino en la ponencia que lleva al Congreso Internacional de Bahía y dice: la cuestión no se define tanto por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, y de lo cualitativo justamente surge la utilidad. Fíjense que en todos estos casos estaban en juego los derechos fundamentales. Y aquí aparece otro tema interesante también, que lo mostrábamos en esto del establecimiento fronterizo, y tiene que ver con la mutación de los miembros. Entonces, la decisión también compleja en lo que hacen los future members, es decir, a los futuros miembros que se van a instalar, y la complejidad de la sentencia precisamente para extender su decisión a aquellos, para evitar que las situaciones se vuelvan a repetir. Y en materia penal se da una particularidad en orden a la legitimación en general en materia de amparo, el artículo 43, ya la refirieron mis colegas, pero el último párrafo del artículo 43, cuando habla del habeas corpus, habla que puede ser promovido por el afectado y por cualquiera a su favor. Entonces fíjense que la legitimación, dado los intereses que están en juego, es realmente amplísima. Y bueno, el habeas corpus correctivo, o como lo dibujemos, es un instrumento suficiente para cerrar. Creo que no, que debiera limitarse a casos muy, pero muy concretos, porque en realidad estamos propiamente frente a procesos complejos, a procesos estructurales. La propia Corte, en el caso de Revitsky, dice que este es un proceso estructural y, por lo tanto, requerirá, entiendo, un proceso de conocimiento más amplio, como se está proyectando hoy en el ámbito de la Academia Nacional de Derecho, en un proyecto que dirige el profesor Falcón, donde también aparece una regla de interpretación flexible y abierta de las reglas procesales a fin de poder dar esta tutela efectiva a cada uno de los casos que se presenten. Creo que como mínimo necesitamos una fijación de estándares para el tratamiento de estos procesos, para que esto deje de ser algo así y tan artesanal de alguna manera como lo estamos haciendo, donde convertimos un habeas corpus de pronto en un proceso de conocimiento con audiencias públicas, con amicus curiae, que se dilata muchísimo en el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches.